podemos hablar de la curiosa forma de sucesión al trono en el antiguo Lacio. Según la tradición, hubo un total de 8 reyes en Roma, yo creí que eran 7, pero bueno, de los cuales los 5 últimos ocuparon efectivamente el trono y los 3 primeros quizás fueron un poco conjeturables. Y ahí estaban Rómulo, Numa Pompilio, Servio Tulio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquino el Antiguo, Tarquino el Soberbio. Nosotros estudiamos estos nombres cuando dimos derecho romano y éramos 3. Uno de ellos, el griego Caracasi, era un joven muy inocente que creía todo. Entonces nosotros 2, que éramos lo vivo, el gordo Fresa y yo, le adulterábamos los apuntes y a la lista oficial de reyes de Roma le agregábamos algún otro. Por ejemplo, Tisoler el Morocho. Y Caracasi ejercitaba su memoria de Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio, Tisoler el Morocho. Después él se recibió de abogado y nosotros no. Pues bien, algunos de esos reyes fueron heredados por yernos que eran extranjeros, lo que hace pensar que el derecho del reino se transmitía por línea femenina y que fue ejercido por extranjeros que se casaban con las princesas reales. Vamos a explicarlo mejor. La sucesión al trono en Roma fue determinada por 3 leyes: exogamia, el casamiento llamado beea y el matriarcado. La exogamia, bueno, era la ley que obligaba a un tipo a casarse con una mujer de diferente clan al suyo, de diferente familia. El casamiento beea era la ley que obligaba al hombre a dejar el pueblo de su nacimiento e ir a vivir a la casa de su mujer, la matrilocación que llamaba, ¿no? Y el matriarcado era ese sistema, el sistema que consistía en señalar el parentesco y transmisión de nombres de la familia por la madre y no por el padre. Si estos principios regularon la herencia del trono entre los antiguos latinos, la cosa quedaba así. El rey era un tipo de otro clan, quizá de otra ciudad y hasta de otra raza, que se casaba con la hija del rey y recibía el reino de ella. Los hijos que con ella tenía heredaban el nombre de su madre. Las hijas se quedaban en el hogar y los hijos se tenían que rajar, casarse con extranjeras y quedarse en la casa de la mujer. La que cortaba el bacalao era la mujer, no como ahora. Bueno, las hijas que se quedaban en la casa, algunas estaban dedicadas como vírgenes o vestales, pero bueno, cuando se explica que los reyes latinos nacían de madres vírgenes y padres divinos, esos mitos, ¿no? Bueno, fulano era hijo de una madre virgen, hija de un dios. En realidad parece que nacían de princesas embarazadas por padres extranjeros y en algún caso desconocidos. Cuando en el principio del libro que se llama El Vellocino de Oro, Robert Grace cuenta que llegan unos griegos que eran patriarcales a una isla matriarcal, le empiezan a explicar a una mena que conocieron ahí cómo era el patriarcado. Dice, no, dice, el hijo lleva el nombre del padre. Dice. Eran griegos un poco orientales. Los hijos, dicen, allá en Grecia llevan el nombre del padre. Y la mena le pregunta, ¿el nombre del padre? ¿Y cómo saben? ¿Cómo sabría yo, por ejemplo, dice, de quién de los hombres que se acostaron conmigo en la orgía es hijo este niño? Bien, era una objeción interesante. Bueno, en este estado social donde la nobleza se reconocía solamente a través de las mujeres,
No había ningún problema si las muchachas de más alto rango se unían a hombres de nacimiento humilde, aún extranjeros y esclavos. Lo único que importaba era que fueran convenientes para la procreación. Nena, conseguite un hombre conveniente para la procreación. Y eso estaba ligado a la fortaleza física. El trono real al que la prosperidad y la existencia misma del pueblo se suponían vinculadas, debía ser perpetuado de forma vigorosa y eficiente. Algunas veces el derecho a la mano de la princesa y el trono fue determinado por un certamen. ¿Para qué? Bueno, justamente para comprobar aptitudes físicas y fortalezas. Esas historias, hay miles, hemos contado aquí, de carreras entre pretendientes, Hipodamía, Atalanta, Aura, qué sé yo. Tenían su correlato histórico, no solamente eran mitos. En muchos pueblos, además de en Roma y en Grecia, existían aquellas carreras para consagrar la sucesión. Ahí tengo a mi hija que se quiere casar. Carrera. El que llega primero se casa. O a ver quién levanta más kilos. Ahí está, ganador. En Libia era una carrera. Entre los germanos corrían a caballo detrás del rey y el que lo alcanzaba primero lo sucedía. Es decir, no corrían a la mina, corrían al marido y lo sucedían. Nada de que iba a durar toda la vida. Cuando el marido empezaba a correr despacio, la mina lo echaba. Las primeras carreras en Olimpia, la sede de los Juegos Olímpicos, tenían como premio el reino, nada menos. Entre los kirguisios, que es un pueblo de Asia Central, había un concurso de carreras llamado la Caza del Amor. Allí la novia, armada de un látigo, montaba a caballo y la perseguían todos los muchachos que la pretendían. La princesa era dada en premio al que la capturaba, pero eso sí, la mina tenía un látigo. Entonces con el látigo medio que elegía. Si se le acercaba a uno que no le gustaba, un latigazo, o podía disuadirlo, haciéndole algún visaje, algún amague con el látigo. Los reyes romanos, antes de dar sus hijas en matrimonio, también recurrían a las carreras, pero también a otras competencias para comprobar las cualidades personales de sus futuros yernos y sucesores. Cuanto el más apto era casado y se convertía en príncipe y luego en rey, se le requería cada tanto una nueva prueba para demostrar públicamente que continuaba siendo competente para cumplir sus altos deberes. Y si no lo estaba, aparecía otro tipo de sucesión, el asesinato. ¿Cuál es la forma de sucesión en esta isla? Muy bien, nuestra Constitución dice lo siguiente: asesinato. Un vestigio de esta comprobación sobrevivió en la ceremonia conocida como la fuga del rey, regifugium. Lo cuentan las tradiciones, pero también Sir James Fraser, que dice que esta práctica debió haber sido el antecedente de la violencia característica de la sucesión en el antiguo Lacio. En realidad casi todos los reyes romanos no morían de muerte natural, algunos los hacía sonar. Según cuenta la tradición, un día al año se sacrificaba un animal y cuando el sacrificio terminaba, el rey romano salía corriendo con una cierta ventaja y los competidores corrían tras él. Si alguno lo alcanzaba, el rey debía entregar la corona, la esposa y la vida al que había sido más rápido que él. Si no era alcanzado, al año siguiente tenía que correr otra vez. Y así sucesivamente, hasta que alguno lo derrotaba, lo deponía y lo asesinaba. Con el tiempo, algún hombre poderoso tal vez pudo quedarse en el trono
y convertir aquella carrera anual en una forma vacía, una fórmula ritual. Y además la complejidad del Estado hizo que los reyes ya no dependieran de su propia fuerza, sino que tuvieran un cuerpo que lo rodeaba, quiero decir, un grupo de personas que lo sostenían. Ya no tenía que correr él, no tenía que pelear él. Ese es el progreso, ¿no? Ese es el progreso. Yo creo que la situación, y aquí viene el verdadero tema, la sucesión no ya de un rey, sino de un novio, es igualmente peligrosa, tan cruel como lo era la de los antiguos reyes del Lacio. Cuando el novio titular va perdiendo su atractivo, su juventud o su novedad, aparecen otros postulantes. Es cierto que no se organiza una carrera o una lucha a brazo partido, pero hay en verdad una competencia. El aspirante trata de superar al titular y de reemplazarlo. Y esta competencia a veces es cruel y no es una vez por año. Yo creo que es todos los días. En definitiva, la que decide sigue siendo la novia. Y decide casi siempre a favor del recién llegado. Los reyes y los enamorados ocupan un lugar peligroso, amigos míos. Todas sus prerrogativas pueden ser abolidas de un solo saque. Algunos reyes trataron de asegurar con regímenes legales y guardias pretorianas la continuidad violenta de su reinado. Algunos novios también. Nuestra charla de hoy está dedicada a los novios perdedores, a los enamorados que quedaron últimos en la carrera, al pobre aspirante que llega resoplando por el cansancio y por el dolor y encuentra en la meta a la muchacha, a la reina, fría, distante, quizá ya en brazos del ganador. Ella lo mira con desprecio y le dice: eres lento y débil, ¿qué querías? Y él, en el último aliento, contesta: tu amor.